Bueno, gracias, Matías. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra charla más. Y no va a ser otra charla más, porque sin duda va a ser una de las más importantes. Tenemos hoy como disertante al reconocido Roberto Perinelli, que también va a hablar, es un disertante que también representa en este momento a Argentores, que nos va a traer la temática de la historia del autor nacional. Dentro de los hitos históricos que podemos hablar en la vida de Roberto, es haber sido miembro, fue uno de los 21 autores del primer y mítico ciclo del que hablamos en esta serie de charlas de teatro abierto, y ha estrenado ya, seguramente me quedo corto, pero más de 30 obras teatrales, dice su biografía, ya me va a actualizar, y durante más de 20 años ha dirigido la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, fue hasta el 2006, y actualmente integra la Fundación Carlos Somignana, la Fundación SOMI, que se dedica al estímulo del autor teatral, y desde su creación de 1990 tiene su cargo la programación artística del Teatro del Pueblo, que está próximo a cumplir 130 y pico de años, que ya Roberto no, 90 años, 90 años, 90 años. 90 años, 90 años. Bien, le faltan 10 para los 100. Le faltan 10 para los 100. Así que, Roberto, en primer lugar, muy agradecido en parte de la comunidad teatral de la zona este de Mendoza y de los asistentes que han estado participando con nosotros de diversos lugares del país. Agradecido por tu generosidad, por participar con nosotros. Y bueno, aquí estamos dispuestos a escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya que también yo estoy agradecido. A mí me interesa mucho difundir las cosas de nuestro teatro, sobre todo entre gente que está interesada en el tema, porque tenemos un teatro argentino muy rico, muy interesante, y que a veces, no digo siempre, pero a veces se conoce poco. Por otra parte, espero que esta sea una de las charlas más interesantes, espero no defraudarlo. No sé qué esperan de mí, pero bueno. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, la intención, no sé hasta dónde vamos a poder llegar, porque el tema es muy amplio, es hablar un poco de los autores nacionales que han escrito acá en esta parte del continente del sur de América, ¿no? Lo que ahora llamamos República Argentina, pero cuando empezó esta historia no se llamaba así, todavía era España. Cuando hablamos de autores, hablamos de dramaturgia. Y cuando hablamos de dramaturgia, en este caso al menos, hablamos de un texto que existe previamente a la puesta en escena. Con esto quiero aclarar un poco cómo me voy a manejar con respecto a este tema. Esto no desacredita las nuevas formas que hay de dramaturgia del actor, dramaturgia del director, la creación colectiva, que son todas cuestiones que vienen de fines del siglo pasado para acá y que por supuesto no existían cuando lo que podríamos llamar teatro argentino empezó a existir. Yo no desacredito todo eso, simplemente, esto es un tema para otra conversación, simplemente diría que en esos casos también hay un autor. En el caso de la creación colectiva a lo mejor son 10, 15, 12, pero son autores. Después son actores y después son directores, pero hay un momento que son autores. Bueno, punto. Comencemos con el panorama del autor nacional. O sea, ¿cuál fue la primera obra que se escribió en lo que llamamos territorio de la República Argentina y que en ese momento todavía no lo era? Es una loa que se escribió en 1717 en la provincia de Santa Fe, considerada la primera pieza teatral argentina, que
es la primera pieza que tiene incluso la firma de un autor, de un señor que se llamó Antonio Fuentes de Arco, que era un funcionario de la corona española instalado en Santa Fe y en Córdoba, en toda esa parte de por ahí, ¿no? La loa, tengo que explicar qué es la loa. La loa es una pieza breve del siglo de oro español. El siglo de oro español es el siglo XVI en España, que tiene varios géneros. Uno de los géneros que tiene es la loa, que es un género, es una pieza muy breve que en realidad se representaba al comienzo de las piezas de 3 actos, una cosa aparte, y su palabra lo dice todo. Era para loar a alguien, homenajear en general al rey, algún súbdito que había hecho algo para la corona o para la comunidad, festejar nacimientos, festejar asunciones de los reinados, en fin, esta loa, entre paréntesis, que se escribió en homenaje al rey Felipe II, que fue el primer rey Borbón de España. Los Borbones todavía están en España, quiero decir, porque eliminó un impuesto que afectaba al puerto de Santa Fe. Entonces se le agradece otra tienen los mismos propósitos de autor anónimo y tuvieron más o menos motivos parecidos, agradecer, homenajear. Tengan en cuenta que éramos una colonia española, teníamos una metrópoli, por lo tanto, todo lo que ocurría en esta zona era en agradecimiento a la metrópoli. Discúlpeseme. Sí. Bueno, además, la que cabe destacar, que también era anónima, que en el año 1775 se estrenó una loa acá en Buenos Aires que se llamaba precisamente el año 1775 en Buenos Aires, que se considera que la primera pieza musical que se conoció en Buenos Aires, de autor de habla castellana, digamos, ¿no? Bueno, el tiempo pasó, llegamos a la primera obra de temática americana, que es el Siripo. El Siripo es una tragedia neoclásica. No sé si los que me están escuchando saben lo que es el neoclasicismo o están muy enterados, lo explico muy rápidamente. El neoclasicismo es una fórmula dramática, dramatúrgica, creada por los franceses, que tiene una serie de reglas de cumplimiento inevitable. 5 actos, unidad de acción, unidad de lugar, unidad de tiempo, unidad de decoro. El decoro es muy amplio, los reyes tienen que hablar como reyes, los siervos tienen que hablar como siervos, en verso. Todo ese tipo de cosas son reglas absolutamente obligatorias que se establecieron en Francia y que este señor, el autor del Siripo, que se llamaba exactamente, le voy a dar no solo el apellido que lo tengo, sino el nombre, Manuel José de Labardén. Él escribe el Siripo, está basado en un episodio que se narra en una leyenda que se llamó Argentina Manuscrita, que no era una obra de teatro, sino que era un relato, un gran relato, firmado por Ruiz Díaz de Guzmán,
donde por primera vez se considera que se utiliza la palabra Argentina para identificar esta zona del mundo. Bueno, la historia de Siripo se las hago muy breve porque si no nos vamos de mambo. Tiene que ver con un episodio real o imaginario, eso no se ha podido comprobar, provocado por la caída del fuerte de San Espíritu que Gaboto plantó en el Carcarañá, que es la entrada del Paraná, un poco la entrada del río Paraná, el río Carcarañá nace por ahí, y ahí plantó un fuerte ocupado por una guarnición de españoles. Los indios timbúes arrasan con el fuerte, lo incendian, matan a todos, pero toman prisionera y de manceba, digamos, a una española que se disputan dos caciques. Al final, como los caciques descubren que esta señora, esta española, a pesar de todo, se encuentra con su marido español a escondidas, la matan a pedradas. Esta es más o menos la historia, la primera historia americanista que se escribe en Buenos Aires. Americanista, o si ustedes quieren, argentinista, porque es un tema absolutamente de la zona ahí del litoral de Santa Fe. Esta tragedia se estrenó en el Teatro La Ranchería. El Teatro La Ranchería fue un teatro, el primer teatro que tuvo Buenos Aires. Fue creado por Virrey Vértiz, que fue un virrey ilustrado. La palabra ilustrado tiene mucha importancia, es un heredero de la Ilustración. No sé si ustedes están al tanto de lo que significa la Ilustración, el iluminismo. Si no, me lo preguntan y lo podemos desarrollar, que son gentes principescas, monárquicas, promonárquicas, pero que tienen una idea de progreso de las regiones que gobiernan, cosa que no era habitual en los monarcas absolutistas. Los monarcas absolutistas son los monarcas que ejercen el mandato férreamente y no establecen ningún tipo de relación con sus súbditos o con los representantes de sus súbditos. Esto dicho muy grandes rasgos, por supuesto que esto se puede peinar un poco y decir con un poco más de precisión, pero más o menos es esto. El Teatro La Ranchería es fundado por Virrey Vértiz, porque Virrey Vértiz, que fue un virrey progresista, decía que una ciudad como Buenos Aires, que estaba creciendo y que a grandes rasgos se estaba transformando en algo más que la gran aldea fue una etiqueta que tuvo Buenos Aires durante mucho tiempo, hasta que progresó y se transformó en una ciudad. Como a grandes rasgos, se estaba creciendo, se estaba modernizando. Virrey Vértiz le puso alumbrado público, por ejemplo, pavimentó algunas calles, y una de las cosas es construir el Teatro de la Ranchería. El Teatro de la Ranchería duró 10 años más o menos, porque a 2 cuadras de ahí, acá en el centro de Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? A 2 cuadras de ahí se hicieron unos festejos religiosos en una iglesia que estaba a 2 cuadras, se tiraron fuegos artificiales y una de las cañitas voladoras, no sé si así se llamaban en esa época, cayó sobre el techo del Teatro de la Ranchería, que era de paja, y se quemó por completo.
En la quemazón se quemaron los textos de El Siripo. Tengan en cuenta que en esa época la cuestión de la imprenta era muy precaria todavía. Los textos se hacían prácticamente a mano, por lo tanto no había tantos textos como puede haber ahora, que nosotros hacemos una obra y cada actor tiene un texto. Era mucho más complicado, por lo tanto lo poco que había del Siripo se quemó y aparentemente lo único que sobrevivió fue el segundo acto de 5 actos. Y además se quemaron otras 2 tragedias que había escrito Labardén. Simplemente a modo informativo le digo que el Siripo es muy interesante para los teóricos de la historia del teatro y de la historia argentina, pero desde el punto de vista dramático tiene muy poco interés, grandes parlamentos, grandes palabras, situaciones paralizadas, poca acción, bastante poco teatral, larguísima, supongo que entera, si hubiera sobrevivido, son 3 horas de representación, por lo menos, por lo menos. Bueno, la quemazón del Teatro de la Ranchería, que fue en 1792, paralizó prácticamente la actividad teatral en Buenos Aires. La poca actividad teatral que había, que a veces en vez de teatro eran lecturas de obra de teatro, se hacían en las casas de la gente con dinero, la gente acaudalada, que tenía grandes mansiones donde podía invitar mucha gente para asistir a una lectura de una obra de teatro. A modo de apunte, si quieren, si a alguien después le interesa, lo podemos desarrollar. El teatro en estas épocas, y mucho más adelante también, está muy atado a su condición literaria. En realidad, el teatro es el texto. La representación de una obra de teatro es la traslación física de ese texto. No hay una elaboración como ahora podemos entender, que nosotros tomamos una obra X e inventamos, además de un texto dramático escrito, un texto espectacular, digamos, un texto que se puede leer en el escenario y solo en el escenario, donde funcionan los actores, donde funcionan las luces, la música, la escenografía. Antes era una traslación prácticamente mecánica del texto a su representación, teniendo en cuenta muchas dificultades que en ese momento había, que por otra parte la representación teatral carecía de la técnica que ahora nosotros conocemos, entre ellos de la iluminación que ahora nosotros conocemos. Casi todos los actores recitaban en proscenio. ¿Por qué? Porque en proscenio estaban las candilejas que los iluminaban. Y tal es así que hay historias muy risueñas, y como siempre hay que contar una anécdota cuando uno dice o está en este tipo de charlas, como el maquillaje solía ser muy exagerado porque había que marcarse mucho las expresiones faciales que de otra manera no se veían, el calor de las candilejas a veces derretían los maquillajes. Bueno, este paréntesis en la actividad de Buenos Aires se termina en 1804, cuando el gobierno, todavía, 1804 todavía es España esto, tengan en cuenta que todavía es España, faltan 6 años para 1810. El gobierno de otro virrey decide construir lo que se llama el Coliseo Provisional de Comedia. ¿Por qué provisional? Porque se entendía que era para superar el trance, para salir del paso, pero que en realidad se iba a construir uno mucho más moderno, mucho más sólido, más fastuoso, a pocas cuadras de ahí,
que lo iba a suplantar al provisional. Como ocurre en la Argentina, el provisional fue provisional durante 56 años, o sea, una larga trayectoria. En ese teatro provisional se hizo prácticamente hasta mediados del siglo XIX todo el teatro que conoció Buenos Aires. En 1810, cuando aparece o ocurre la Revolución de Mayo, hasta ahí el Coliseo Provisional representaba obras españolas, en general del siglo de oro, con predilección de Moreto y Calderón, y con bastante discriminación acerca de Lope, al cual se le tenía mucha desconfianza. Había una comisión de censura absolutamente inútil, porque las obras venían de España ya censuradas. Y cualquier atisbo de picardía, cualquier atisbo de insulto a los grandes poderes, cualquier atisbo que tuviera que ver con la religión era absolutamente expurgado, que por lo tanto con Calderón no había tanto problema. Los que conocen a Calderón sabrán que era un autor religioso, era el autor de la Iglesia Católica. Con Moreto pasa algo parecido, pero López era más pícaro, tenía algunas cosas cuestionables. Bueno, cuando ocurren los sucesos de 1810, el Coliseo Provisional empieza a dar busca otro tipo de repertorio. Busca otro tipo de repertorio porque, por supuesto, el repertorio español ya caducó. No queremos ser más españoles, por lo tanto rompemos todos los vínculos con la península. ¿Y dónde se busca? Se busca en las grandes firmas. Se busca teatro en las grandes firmas. Alfieri, Goldoni, Voltaire, Shakespeare son autores que respondían a las pautas revolucionarias con sus textos, no demasiado fielmente. Cuando no respondían demasiado fielmente, se la arreglaban entre comillas. Arreglaban quiere decir que se le metían en los textos y los modificaban. Los modificaban para que dijera, en ese momento quería que dijeran esos textos. El tema del arreglo de los textos es un viejo tema de la dramaturgia, diría, universal. La necesidad oficial, en general oficial, de las administraciones de tratar de pulir cierto teatro salvaje que podía molestar a las nuevas clases burguesas que iban al teatro. Por ejemplo, un autor muy arreglado, fue Shakespeare, que eran arreglados por los franceses. Existen los testimonios, un rey Lear que todo termina bien y en vez de la chica muerta se produce un hermoso casamiento, un Otelo donde en vez de un pañuelo es un collar de diamantes y todo termina bien, Otelo no mata a Desdémona. Bueno, y de este tipo de cosas hay muchos ejemplos, pero no es el caso, no vamos ahora acá. Asimismo, hay autores nacionales que estrenan en el teatro provisional, en el Coliseo Provisional, que son autores que se adaptan estrictamente a los postulados de la Revolución de Mayo. Uno de ellos se llama Ojos, son todos textos para eruditos.
son textos escasísimos de teatralidad, escasísimos. Pero hay unos cuantos, ser los más interesantes. Hay un autor, José Manuel Sánchez, que escribió una obra que se llama Arauco Libre, donde habla de la epopeya de la libertad de todo el cono sur, incluye a Chile. Esteban de Luca, que escribe una obra que se llamó La Libertad Civil, donde por primera vez se canta una canción patriótica que es el antecedente del himno nacional argentino. Luis Ambrosio Morante, que es un actor español radicado en el Río de la Plata, muy interesante, al cual se le podría dedicar un espacio, que escribió una obra que se llamó Tupac Amaru, que dicen que es la más importante, yo creo que también, porque yo he leído estos textos, que es el relato de la rebelión de Tupac Amaru en el Cusco y que lo mataron destrozándolo con 4 caballos, eso más o menos se conoce, todo el mundo lo conoce, que es la primera rebelión americana contra los españoles, invasores, y por último, una comedia, porque todas estas son tragedias, una comedia que se llamó El hipócrita político, que tiene algo de interesante. El hipócrita político es la historia de un señor muy respetado que colabora con los patriotas y conspira con los españoles en contra de la libertad de la Argentina o del cono sur en ese momento. Es un individuo de 2 caras, una obra muy, muy influenciada por el Sí de las niñas de Moratín, obra que sospecho muchos habrán leído en la escuela secundaria, que se basa en la libertad que tienen que tener las mujeres de elegir la persona con la cual se quieren casar. Tema complicadísimo en ese momento, cuando las chicas no tenían esa atribución tan libre como lo pueden tener ahora, ni hablemos. Bueno, esto son el núcleo que podríamos llamar el núcleo de la Revolución de Mayo. Esto no progresa demasiado, hay 2 tragedias neoclásicas que yo las menciono simplemente porque para que sepan que existieron, de Juan Cruz Varela. Una se llama Argia y la otra se llama Dino, también son de 1823 y 1804, Argia y Dido. Como también son neoclásicas, como el Siripo, pero esto no tiene nada que ver con temas americanistas. Argia está tomado de una obra de Alfieri, él toma una obra de Alfieri, que es un italiano, y Dido es un episodio de la historia romana literaria, bueno, ya me va a salir, bueno, Dido es un episodio es como si fuera las cosas de Homero, pero esto es bueno, ahora se me borró todo. Discúlpeme, pero después, si me acuerdo, se los digo. Y una comedia que se llama Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, que es una comedia también de Juan Cruz Varela, que es una
hemos perdido contacto con Roberto, Matías. Parece que sí, sí. Ahora Hola. aparecí Hola, de Roberto. nuevo. Ahí No fui yo, lo escuchamos. No, es la tormenta. Bueno, no sé dónde quedé. Bueno, a Río Revuelto, A Río Revuelto. media, a los palazos. Cuando hablo de los palazos, hablo en serio. La comedia terminaba con los protagonistas pegándose palos. Todo esto convive con algo que a Río Revuelto ganancia de pescadores, el famoso ocho, ¿no? Todo esto convive con algo que se llama sainete rural. El sainete rural es una expresión nacional, es una de las primeras expresiones nacionales que son sainetes no tal como el sainete que nosotros conocemos, el sainete del italiano, el gallego y de Vacarezza o de cualquier otro, sino un sainete autóctono que es un antecedente de nuestra gauchesca. Son sainetes que se desarrollan en el campo argentino con las costumbres del campo argentino y con el idioma del campo argentino. Se destaca de esto El amor de la estanciera, que yo se los recomiendo que lo lean, es una obra muy breve, muy divertida, muy entrañable, que es el viejo tema, es una obra de 1780 o 1795, nadie la puede ubicar bien en ese lapso. El viejo tema de la niña de la familia que la pretenden dos personas, un portugués con mucho dinero y un peón de campo. La chica, por supuesto, ¿de quién va a estar enamorada sino del peón de campo? Lo del portugués es muy importante porque son momentos en que España está rivalizando, y algo más que eso, con Portugal por las posesiones de la banda oriental de Uruguay. Ahí están en litigio permanente y entonces se necesita el portugués para satirizarlo, para, para hacer burla de él. Porque, por supuesto, la chica se queda con el peón de campo y el pobre portugués se retira vencido. Esta es una anónima, es un sainete anónimo, no tiene firma, o por lo menos si la tuviera no ha llegado hasta nosotros. Y después hay otro que también es muy interesante, que se llama Las bodas de Chivico y Pancha, Las bodas de Chivico y Pancha, de 1823, que firmado por un señor que se conoce solamente el apellido, que se llama Collao, y que tiene una característica que después se va a repetir en casi toda la gauchesca, que es la pelea con cuchillos. Es la primera pelea con cuchillos del teatro argentino. Está en esta pieza. Por supuesto que las cosas no llegan a mayores, no es como el Juan Moreira, donde Juan Moreira liquida a no sé cuánta gente, sino que acá las cosas es una pelea, cuchillo, que termina bien. Al final todo termina, es una fiesta de casamiento, por eso se llaman las bodas de Chivico y Pancha, y termina con la fiesta todo lo que da. Llega la época de Rosas. Rosas, para los que saben historia argentina, para los que no saben también, comienza su periodo en 1835 y termina en 1852. La época de Rosas no es una época interesante para el teatro argentino. Entre otras cosas, hay algunas cosas que pueden explicarlo. Por ejemplo, el retraimiento de la burguesía
de salir a la calle en época de Rosas por el temor a las represalias, que está retratado fielmente o no, habría que verlo, en la novela Amalia de José Mármol. Ahí está retratado la persecución del rosismo a cierta gente que no acepta el rosismo en toda su condición casi religiosa, podríamos decirle así. Y por otra parte, un interés marcado de Rosas por el circo, más por el circo que por el teatro. Rosas era un admirador y un frecuente espectador de circo, donde la concurrencia por general eran negros, y los negros adoraban a Rosas. Y que todo el mundo se pregunta por qué desaparecieron los negros de Buenos Aires. Hay muchas razones, una de ellas la guerra del Paraguay, donde fueron todos los negros y los mataron. Rosas pone a su servicio el teatro. Había que ir al teatro las mujeres con algún tono punzó en la vestimenta, los hombres también con un distintivo punzó, punzó coronado, rojo, ¿no? Que era el símbolo del rosismo. O sea, es como si ahora para ir al teatro tuviéramos que ir con algún tipo de identificación. En el teatro se producían hechos de denuncia contra los unitarios, entendiendo que Rosas era un federal, y se produjo muy poco teatro argentino. Simplemente les nombro una obra absolutamente prescindible, para que el título lo dice todo. Los funerales del loco traidor salvaje unitario Urquiza, de un tal Pablo La Casa. De ese tipo era más o menos el Teatro Nacional. Lo que funcionaba mucho en Buenos Aires en esa época era el teatro romántico francés, que tenía grandes actores que se desempeñaban muy bien en el teatro romántico francés. El teatro romántico francés, no es el tema de la charla, pero tengo que explicarlo un poco porque no se entiende. El romanticismo es precisamente una reacción contra el neoclasicismo. El romanticismo dice que el teatro, el arte en general, pero el teatro en particular, no tiene reglas. No es el tema de que tiene que tener los 5 actos, la unidad de acción, la unidad de tiempo, no, tiene que ser algo mucho más libre, donde tiene que primar la pasión sobre la razón. Entonces es un despliegue de sentimientos, de pasiones, de sangre, de amor, de saliva, de todo. En teatro hay muchos textos. Los más importantes, Víctor Hugo tiene un par de textos muy interesantes, que son un compendio de lo que es ser el teatro romántico. Bueno, ese teatro se desarrolla mucho en Buenos Aires y hay intelectuales de Buenos Aires que tratan de copiarlo, están influidos del romanticismo que trae Esteban Echeverría desde Francia. Esteban Echeverría era un niño bien, supuestamente un poeta, todavía
Ahora, Sí, ¿me escuchas? Roberto, ahí te escuchamos de nuevo. Ahí te Bueno, escuchamos de nuevo. Echeverría trae las ideas románticas al Río de la Plata y es la primera vez que en esta zona, en esta región, cosas que ocurren en Europa ocurren casi al mismo tiempo en este país. Este país, salvo ahora que estamos en otra onda, siempre estuvimos retrasados con respecto a lo que ocurría en Europa y cuando copiábamos con atraso. El romanticismo de alguna manera viene casi al mismo tiempo. Trae las ideas Echeverría, la cautiva, el poema dramático, es un poema, los románticos se especializaron en el poema dramático. El poema dramático es un largo poema, supuestamente dramático, absolutamente irrepresentable. Tienen el caso de La cautiva, que por ahí alguno lo tuvo que leer en la escuela secundaria, que es el famoso tema del robo de las mujeres con los malones que llegaban a las poblaciones de La Pampa y robaban las mujeres y se las llevaban a la toldería. Bueno, ese tema local, cargado de romanticismo, lo toma Echeverría y escribe un trabajo para mí interesante, no es teatral, pero es interesante. Bueno, los intelectuales argentinos que adhieren al romanticismo son antirrosistas y entonces Rosas los persigue. Todos estos intelectuales, Echeverría, José Mármol, Marco Sastre, Echagüe, bueno, Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, tienen que exiliarse, se exilian en determinados lugares. José Mármol se exilia en Montevideo y escribe dos obras románticas, que son El Cruzado y El Poeta. El Cruzado es una obra que no tiene, una obra teatral, romántica, que tiene muy poco interés, de la, no me acuerdo si la segunda o la tercera cruzada, un problema donde se mezcla lo épico, lo religioso, las grandes palabras, yo le diría insoportable, pero no lo puedo decir. Y El Poeta, que es un tema un poco más local, es un tema local, es un poeta que aspira a los amores de una señorita de la aristocracia, pero como él es un poeta muerto de hambre, no puede hacerse ninguna ilusión, y sobre todo porque el clima que se vive no es el clima para un poeta precisamente, el tema de la mazorca, Rosas persiguiendo a los opositores, no es un lindo clima. Algo del poeta, no es que se haya copiado, por favor. Los que conocen la obra de Griselda Gambaro, La mala sangre, ahí hay algo del poeta. A lo mejor la conocen, es un tema que tiene puntos en común. En Buenos Aires, cuando cae Rosas. Rosas cae en 1852 por la batalla de Caseros. Urquiza lo derrota en la batalla de Caseros. Tiene que se va de acá, se va a Inglaterra, donde muere Rosas, entre paréntesis, se va con Manuelita Rosas, se va y queda este país supuestamente expuesto al desarrollo federal. Federal, ¿qué quiere decir? Que gana el sistema federal de administración de gobierno, a diferencia del unitario. Por supuesto que esto es fácil decirlo, esto costó muchísimos años para que
Pero lo interesante, toda esta dramaturgia romántica está prácticamente olvidada, es como casi todo lo que le dije ahora, hasta ahora es un terreno para eruditos, para estudiosos, pero hay una obra muy interesante de Juan Bautista Alberdi que se llama El gigante Amapolas, que es una sátira a Rosas, pero también es una sátira a los enemigos de Rosas. Rosas es un monstruo, el gigante Amapolas, y los tres ejércitos que lo tienen que combatir dialogan, buscan excusas y nunca lo combaten. Es una gran sátira. Para muchos, el gigante Amapolas es de 1841 y fue publicada en Chile. Para algunos es un antecedente lejano de algo que nosotros creo que conocemos bastante bien ahora, que es el del teatro del absurdo. Hay algo del teatro del absurdo, de la conformación del teatro del absurdo. Ese gigante que plantado en medio del escenario, es algo como esos personajes tan especiales del teatro del absurdo. Si ustedes leyeron a Ionesco, a Adamov, alguno de ellos, verán que hay algo de eso. Llamativamente, esta obra, que es bastante teatral, de 1841, se estrenó recién en 1945, un siglo después, por un teatro independiente, el Tinglado Libre Teatro, en el Teatro Apolo de Buenos Aires, donde Onofre Lovero hizo El gigante Amapolas. No sé si saben quién es Onofre Lovero, pero fue el fundador del Teatro de los Independientes, que ahora es el Teatro Payró. Bueno, después de Rosas, bastante después de Rosas, el teatro local va desapareciendo. Las compañías nacionales van desapareciendo y se van nutriendo la gente que quiere ver teatro, se van nutriendo las compañías extranjeras que llegan. Llegan con muchas compañías españolas, italianas y francesas que actúan en sus idiomas originales. Llegan grandes actrices, Adelaida Ristori, un actor que dicen que era fantástico, Tomás Salvini, en italiano, la famosa Eleonora Duse está en Buenos Aires 2 veces, Sara Bernard, Hermete Novelli. Sara Bernard, hay una anécdota, ella actúa en el Odeón, creo, sí, en el Odeón. Sarmiento se viene de Tucumán, estaba en Tucumán, se viene a Los Piques porque quería verla. Cuando termina la función de Sara Bernard, que tenía que montar un coche con caballos para volver a su hotel, la gente saca los caballos y la lleva en el carro hasta el hotel. O sea, la gente hace de caballos. Para que vean, esto es una manera de la atracción que tenían esta gente. Los autores argentinos, que eran muy pocos, no tienen manera de estrenar porque no pueden competir con sus textos con los textos que traen estas compañías, acreditadas, textos avaladas por el éxito y por otra parte aprendidas por las compañías. No se iban a poner a aprender un texto argentino cuando tenían todo un repertorio armado. Las compañías eran compañías de repertorio. Cuando lo digo de repertorio, es compañías que mantienen un repertorio y que hoy pueden hacer una obra y mañana otra y pasado otra y después volver a repetir. Los famosos elencos estables. Buenos Aires se construyen teatros, se empiezan a construir teatros importantes, teatros a la italiana, se implanta el teatro a la italiana. El teatro a la italiana es el teatro de la caja cuadrada o rectangular,
con la platea al frente, los palcos a los costados y arriba, en fin, lo que más o menos se conoce. Hay autores, Pedro Echagüe, Fajardo, Bernabé de María, Francisco Fernández, que es un autor interesantísimo, que yo alguna vez tuve la tentación de versionar una obra de él, porque por supuesto que tiene cosas de su época, pero que trabajándolo podría estrenar con un elenco italiano que le traduce la obra al italiano. Esto no es el único, hay otros que le pasa lo mismo y tuvieron muy poca suerte, porque los elencos extranjeros se adaptaban muy poco a la idiosincrasia de los personajes de los autores argentinos. Hubo algunas cuestiones que si hubiera tiempo yo podría contar. Y por otra parte, el teatro sigue sufriendo la competencia del circo y una competencia mucho más feroz que es la ópera. La ópera, desde 1880, por decir una cifra, y que siempre ha tenido el aprecio del público distinguido, digamos, y nunca lo ha perdido. A veces más alto, a veces menor, pero nunca lo ha perdido. El Teatro Colón sigue siendo ópera, en fin. La crisis del Teatro Nacional es evidente, hay algunas intenciones de recuperarlo. Se crea la Sociedad Protectora del Teatro en 1877, que trata de apoyar a los autores. Se sigue entendiendo que el teatro es la dramaturgia. Se sigue entendiendo que salvando, apoyando a los autores, salvamos al teatro. Tiene muy poco éxito la sociedad esta protectora del teatro. Consigue estrenar una obra, la primera obra de Martín Coronado, que si hacemos a tiempo, después explicaré quién fue Martín Coronado, que fue un autor importante. Bueno, todo esto convive con el circo, como he dicho, y con el circo criollo. ¿Qué es el circo criollo? Lo explico rápidamente. El circo criollo es una modalidad que no es criolla, es francesa en realidad, acá se incorpora, que es el circo de primera y segunda parte. El circo de primera parte es circo, lo que entendemos por circo, payasos, malabares, trapecistas, acróbatas, en fin. Y la segunda parte, una obra de teatro mimada. ¿Se entiende lo que digo? Mimada, no hay palabras, sino gestos. Los teatros de primera y segunda parte, los teatros criollos de primera y segunda parte, en la segunda parte trabajan con textos europeos. Para que ustedes tengan un dato, uno de ellos se llama Garibaldi in Aspromonte, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Garibaldi, un héroe italiano, Aspromonte, un lugar de Europa. En general, se basa en las épicas de los bandoleros. Europa, en el siglo XIX, estaba poblado de bandoleros, en realidad en el XVIII también. Era muy difícil andar por los caminos, se asaltaban a las caravanas, un poco como el Far West, las cosas de las películas de Far West que nosotros vemos que los indios atacan a las caravanas. Bueno, los bandoleros europeos hacían eso
los famosos bandoleros de la Sierra Morena en Andalucía, eran individuos que en general asaltaban a las caravanas y proveían de suministro a los lugares donde vivían. Era una especie de Robin Hood. Esos eran los temas. Acá había un teatro que algunos dicen que era italiano, otros dicen que era norteamericano, de los hermanos Carlo, que hacían teatro de primera y segunda parte. Esto que le voy a decir me parece que es lo más importante de toda la charla. Por lo tanto, les pido que anoten si tiene preguntas, porque me gustaría que quedara un poco fijado. Los hermanos Carlos tienen un contrato, tienen que seguir, estaban de gira en Buenos Aires, tienen que seguir y ir a Río de Janeiro. Pero se quieren despedir con una segunda parte mucho más interesante de las cosas que están haciendo. Entonces, uno dice que era un empresario, otro Se congeló el maestro. Se ha congelado el maestro. Sí, le ha pasado un par de veces que no tiene buena conexión. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes. No, está difícil. Hola, buenas tardes. Aprovecho para saludar ahora, si no los interrumpo. Un abrazo a todas y a todos. Y bueno, felicitaciones, Jorge, y un lujo escuchar al maestro. Ahí. ¿Cómo te va? Yo me fui recién. Muy bien, aprendiendo con usted, caballero. Gracias por... No, hablar, tenés que decir, hablar. Era saludarlos a todos, discúlpame porque, bueno, usted también tiene mala conexión y... Todo lo contrario. Nada más, pero... Y felicitar a los organizadores por la actividad que es muy necesaria en estos momentos. Eso era todo. Adelante, Roberto. ¿Qué pasó? ¿Ya puedo seguir? Sí, adelante, Roberto. Continúe. Lo escucho bien, ¿eh? ¿Ahora? ¿Sigo? Sí. Siga. Quedamos en los hermanos Carlos. Alguien les dice a los hermanos Carlos por qué no representan un folletín que había escrito Eduardo Gutiérrez y que se había publicado en un diario que se llamaba La Patria Argentina. Se había publicado entre 1879 y 1880, que se llamaba Juan Moreira. Explicó lo que es un folletín. Un folletín es una novela por episodios, todos los episodios iguales, porque ocupaban el mismo lugar del diario número tras número. Por lo tanto, los folletines se escribían con un propósito bastante determinado, se dejaban los finales abiertos para que se pudiera seguir en el otro capítulo y además crear expectativa, de manera que el que compró el diario y leyó ese capítulo, compra el otro para ver cómo sigue. Eso, ojo, el folletín fue muy próspero en la Argentina y en Europa. Para darles algunos ejemplos, Crímenes y Castigo de Dostoyevsky fue un folletín. O sea, no es literatura barata. Eduardo Gutiérrez había escrito ese folletín que eran las andanzas de un individuo que existió, que se llamó Juan Moreira, que era un maleante de alguna manera, era un puntero, por decirlo así, de Adolfo Alsina, un individuo de armas llevar,
en épocas en que las elecciones se ganaban a punta de cuchillo, de facón en realidad, no de cuchillo. Ese individuo existió, murió como lo cuenta Gutiérrez en el folletín. Si a alguien se le ocurre leer el folletín, o si lo leyeron, porque algunos lo tienen que leer en la escuela secundaria, verán que las andanzas de Moreira abren expectativas, cierran expectativas, vuelven a abrir expectativas y terminan con su muerte desgraciada, la famosa muerte. Él está en un prostíbulo durmiendo, cosa que no se dice con claridad, porque eran épocas de literatura muy pudorosa, pero en realidad fue así. Él estaba durmiendo en un prostíbulo de lobos, que creo que se llamaba La Estrella. Viene la partida policial a buscarlo, trata de escapar, saltar una pared que está en el fondo del prostíbulo, y el famoso sargento Chirino con la bayoneta lo atraviesa y él le tira con el trabuco y le saca un ojo al sargento Chirino. Esta es la realidad. Gutiérrez la poetiza. Entonces hace el folletín, lo transforma a Juan Moreira, más que en un maleante, en un héroe, en el gaucho perseguido, en el individuo injustamente perseguido. Bueno, los hermanos Carlos se entusiasman con la idea, pero cuando le dicen a Gutiérrez por qué no se hace el mismo drama con su texto, él dice, imposible. ¿Por qué? Porque Juan Moreira tiene que ser interpretado por un gaucho, y por un actor gaucho. Y en Buenos Aires no hay ningún actor que pueda cumplir con ese rol. Entonces, este famoso Cataño, que fue el de la idea, le dice, yo conozco quién puede hacer este personaje. Pepe Podestá. Pepe Podestá sabe usar el facón, sabe montar a caballo, sabe cantar, toca la guitarra y tiene todos los gestos de un gaucho. Simplemente ahora está haciendo otra cosa. ¿Qué era la otra cosa que estaba haciendo Pepe Podestá? Estaba haciendo de payaso el famoso Pepino el 88 en un circo en el circo de Raffetto. Raffetto era otro personaje que no me voy a meter porque ya estamos bastante pasaditos. Pepino el 88 era un payaso muy particular del estilo de Pinti, no sé si lo ubican, era una especie de relator satírico de la realidad, no era un hombre de chistes, y salía a la pista con su burro Pancho, con el cual hablaba con el burro, que según él, el burro leía el diario. Tal es así que una noche el burro pone las patas sobre el diario y le dice, esto de decirle entre comillas, ¿no? Le dice a Pepino que al otro día va a haber una revolución en Buenos Aires. Entonces Pepino dice, Pancho me acaba de decir que mañana va a haber una revolución. Todos risas y qué sé yo, y al otro día hubo una revolución. Por lo cual la fama de Pepino llegó al cielo. Entonces, le toman una prueba a Pepe Podestá, y por supuesto Pepe Podestá hace un Juan Moreira excelente, excelente. Se estrena en Buenos Aires la obra en 1884, mimada, en el Teatro Politeama, que se está a punto de reabrir, se tiró abajo y ahora lo han construido de nuevo. En su versión mimada, y hacen 13 funciones. Para algunos, este es el momento del nacimiento del teatro argentino.
cuando les digo la fecha exacta, el 2 de junio de 1884 en el Politeama argentino hacen 13 funciones el circo de los hermanos Carlos con Pepe Podestá al frente del Juan Moreira como el personaje principal. Esto, cuando yo le digo que este es el nacimiento del teatro argentino, estoy hablando del teatro, no estoy hablando de la dramaturgia, sino del teatro, esto es una cuestión debatida, debatible y discutida. No vamos a entrar en esto porque sería interesante, pero el tiempo nos apura. Hay gente que dice que no es así, que hubo teatro antes, creo que les conté y se sabe que hubo teatro antes. Simplemente lo que van consiguiendo Pepe Podestá y su grupo es algo que creo que lo veremos hoy dentro de un ratito, es esa famosa conjunción de actores argentinos, texto argentino, público argentino, que son las tres patas para que haya un teatro argentino. Bueno, Pepe Podestá acompaña a los hermanos Carlos a Río de Janeiro, allá no hacen Juan Moreira, vuelve para acá, hace el Juan Moreira y estando en Arrecifes, invitan al dueño del hotel, donde ellos están parando, a que vea una función del Juan Moreira. Entonces el dueño del hotel, que era un francés, va a ver la función y pregunta, escúcheme, ¿qué le dice Juan Moreira cuando saluda a tal? Y buenas tardes, ¿cómo está, paisano? ¿Cómo le va? ¿Y por qué no se lo dice? ¿Por qué hace el gesto solamente? ¿Por qué no hablan? Algo que se me pasó, la obra no había texto, pero sí en las canciones. Había muchas canciones, hay canciones y en las canciones sí había texto. El tipo le dice, ¿por qué no habla? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le dice buenas tardes, paisano? ¿Cómo le va? ¿Por qué tiene que hacer el gesto? Entonces, a Pepe Podestá, que era un teatrero de aquellos, era un tipo de un olfato empresarial en el mejor sentido de la palabra, dice, es una buena idea. Entonces quiere transcribir el folletín a texto teatral. Gutiérrez se opone, no quiere saber nada con eso, y lo hace solo Pepe Podestá, lo transcribe como texto teatral. Y acá viene una cosa interesante que también me parece importante que se sepa. El texto teatral del Juan Moreira, el texto teatral con los diálogos, es muy difícil de conseguir en toda su magnitud. Hay ediciones, entre ellos una edición del Instituto Nacional de Teatro, donde aparece el primero, el que hizo Pepe Podestá por primera vez. Pero Pepe Podestá, a medida que se hacían las representaciones, iba incorporando personajes, sacando personajes, agregando peleas a Facón, que era la que más garpaban. Tales así que aparecen personajes, el gaucho borracho y el famoso Cocoliche, que después tiene una prosperidad enorme dentro de nuestra dramaturgia, que es el italiano que habla mal el castellano. Esa versión hablada la estrenan en Chivilcoy el 10 de abril de 1886, y también algunos dicen que si hay que considerar el nacimiento del teatro argentino, el nacimiento del teatro argentino tendría que haber sido el 10 de abril de 1886, porque ahí ya hay teatro tal cual se entiende teatro. Pero ojo que todo este teatro está hecho en el Picadero, no está hecho en un escenario. Hay un pequeño escenario en el costado donde se hacen las escenas de interiores.
ese es el tercero. Ellos siguen con el Moreira, no pasa nada, hasta que llegan a 1890, a 1890. Ahí esperamos un minutito, ya se conecta y ya estamos en los últimos 15 minutos finales, creo, de la charla con Roberto. Ahí lo escucho, ¿sí? Ahí lo escucho. Bueno, lo escuchamos. En 1890 llegan a Buenos Aires, se instalan en el Politeama, donde habían estrenado la función. Bueno, termino acá. ¿Me escuchás bien? Sí, Roberto, lo escucho. 5 minutos y termino. Bueno, en 1890 vienen a Buenos Aires de nuevo, en una visita que no habían tenido ningún tipo de éxito. Vuelven en 1890, se instalan en el Politeama y lo va a ver el presidente Pellegrini. Y el presidente sale entusiasmado. Entonces, como el presidente, que se supone que formaba parte de la clase distinguida, va a ver a los gauchos que hacen teatro, a los cirqueros que hacen teatro, la clase alta le da la bendición y se transforma en un éxito. Pero ¿qué pasa? Esto del teatro de segunda parte no tiene demasiado porvenir, no consiguen textos. Los Podestá no consiguen textos. Hasta que Martiniano Leguizamón les ofrece Calandria. Calandria es un texto importantísimo para leerlo, porque acá se termina el gaucho perseguido. Acá se afianza el liberalismo argentino. Calandria es el gaucho adaptado, el gaucho que se adapta y se transforma en peón de campo. El individuo que no pelea, sino acepta su rol de colaborador o trabajador del proyecto argentino liberal. Martiniano Leguizamón les da la obra, pero les exige que no la pueden hacer en un picadero, la tienen que hacer en un teatro a la italiana. Y ahí con Calandria, 1890, los Podestá siguen un tanto más hasta que en 1901 la familia Podestá, hay dos ramas, la de Pepe Podestá y la de Jerónimo Podestá, se separan. Pepe Podestá alquila el Teatro Apolo, Jerónimo Podestá alquila el Teatro La Comedia, y son las dos primeras compañías nacionales en funcionamiento después de un periodo donde no había compañías nacionales. De todas maneras, el hecho de que sean compañías nacionales no quería decir que mantengan el respeto de los dramaturgos. Los dramaturgos no quieren estrenar con ellos porque dicen que son cirqueros y que de ninguna manera pueden hacer una obra ciudadana, urbana, o que ocurra en Buenos Aires, porque se suponía que una obra urbana que ocurría en Buenos Aires, de acuerdo al dictamen moderno del teatro, eso era lo moderno, lo que había que hacer. Esperamos ahora, que ya vuelve. ¿escucha? Roberto. Ahí está. Sí, ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, Roberto. Ahora sí. ¿Volví? Volvió. Bueno,
Esto es una historia un poco más larga, no va a haber tiempo de desarrollarla. Poco a poco los Podestá consiguen el respeto de los dramaturgos, estrenan dramaturgos que ahora son clásicos, estrena Enrique García Belloso, Roberto Pairó, Nicolás Granada, Martín Coronado, que lo he mencionado, y sobre todo en 1905 estrena nuestro primer autor faro, que es Florencio Sánchez. La compañía de Jerónimo Podestá le estrena Mi hijo el doctor, que es la primera obra de Florencio Sánchez, para algunos quizás su mejor obra, y hay dramaturgia, pero no hay tiempo. Me gustaría las preguntas. Ahí le damos Si no los micrófono, maté, entonces, no los ¿quiere hacer habría alguna todos. pregunta? Sí, ¿Alguna pregunta? hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Luis Miguel Nieva, acá de San Martín, integrante del Conventillo Teatro, y quería hacerte una pregunta. ¿Quién era Trinidad Guevara? ¿Me escuchan? ¿Pudiste escuchar, Roberto? Pregunta Luis sobre Trinidad Guevara. No escucho nada, ¿eh? Ahí voy de nuevo. ¿Me escucha, Roberto? Sí, a vos sí. Pero Bien, alguien preguntó habló y Luis. yo... Claro, Ahora ahí sí. preguntó Luis sobre la actriz Trinidad Guevara, si ¿Sí? puede decirle algo de ella. Sí. Trinidad Guevara fue una actriz, digo. Trinidad Guevara fue una actriz que trabajó entre 1820 y 1850. Fue la gran actriz teatro argentino, del teatro, hacía teatro romántico junto con Casacuberta. A veces trabajaron juntos, muy pocas veces, porque en realidad eran rivales. Casacuberta era el gran actor del teatro romántico francés, Trinidad Guevara era la gran actriz. Una de gran prestigio, con una vida personal muy particular para la época, por lo cual fue muy perseguida por la curia, por la iglesia. Ella tenía, y no lo desmentía de ninguna manera, sino que lo afirmaba, un amante que era un hombre casado, por lo tanto la iglesia la perseguía por adúltera o por lo que quieran. Pero era tan importante, tan famosa, tan extraordinaria, que el público porteño perdonaba todo, ¿no? Como decir, bueno, sí, está bien, esto está mal, pero es una gran actriz. Murió mal, murió a la misera, se retiró relativamente joven, nunca quedaron muy bien en claro las causas. Todo esto es una conjetura. Los actores tienen un problema, bueno, ahora superado, pero en esa época se puede decir, es una gran actriz, pero no hay ningún testimonio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante quiere hacer alguna pregunta antes? Bueno, a ver. Bien. ¿Digo? Continúe, Roberto, continúe. No sé si me escuchan. Sí, se escucha, Roberto. Bueno, lamentablemente con respecto a los actores, las actrices,
hasta que no apareció el cine y hubo alguna posibilidad de algún registro filmado, es imposible. Se habla de conjetura, de lo que opinaban. Casa Cubierta, por decir alguien tan importante como Trinidad, recibió elogios, Sarmiento lo elogió, Alberdi lo elogió, Alberdi le dijo que estaba para las grandes cosas, por razones que no quedaron nunca claras. Casa Cubertas se metió con Lavalle, con el ejército de Lavalle, combatió a Rosas, se tuvo que exiliar a Chile y en Chile murió en el escenario, haciendo papeles secundarios. No sé si contesté él. Roberto, ¿qué nos podés contar de La Piedra del Escándalo, que es una obra que se señala como importante? La Piedra de Escándalo, de Martín Coronado. Es una pieza romántica, sí, es una pieza romántica con aires románticos. Martín Coronado fue un autor romántico, no al extremo de Víctor Hugo, no al extremo de José Mármol, pero fue un autor romántico, entre otras cosas, porque usaba el verso. El verso es el lenguaje de los románticos. Los románticos nunca han dejado, algunas piezas en prosa, muy pocas, en general se expresan en verso. Es muy interesante, vuelve a girar por ahí el famoso tema del lugar de la mujer, el relegado lugar de la mujer en las sociedades de entonces. Se llama La Piedra de Escándalo, no del escándalo, de escándalo. Es una chica que se enamoró, en realidad ocurre en una estancia se supone que de la provincia de Buenos Aires. Hay una familia, ¿no? Con un padre, muchos hermanos, y una de las chicas se enamoró de alguien, pecó, y el señor la abandonó. Y esa es la piedra de escándalo. Entonces la chica con el caballo vencido tiene que volver a la casa de su familia. Y entonces hay la mitad de la familia que la defiende y la otra mitad que la denigra. Sobre todo por una cuestión económica. Ella es heredera, se quedaría con dinero de la herencia porque además el padre, el viejo dueño de la estancia, está en las últimas. Se supone que en algún momento se va a morir. Y entonces creo que son 5 hermanos, si no me equivoco. Una cosa es dividir por 4 y otra cosa es dividir por 5. Bueno, esta es Martín Coronado, ya que están, les cuento. Martín Coronado, tengo 5 minutos más. Martín Coronado no le quería dar la obra a Pepe Podestá. Pepe Podestá le estrena la obra. No le quería la obra porque decían que eran unos cirqueros que de ninguna manera podían hacer teatro en verso. Entonces, Ezequiel Soria es una figura importantísima que me gustaría que la registren y que si pueden buscar por ahí. Ezequiel Soria era el director de la compañía de Pepe Podestá. No tengo tiempo para explicar bien qué era un director en esa época. No es el mismo director de ahora, es otra clase de director, con mucho menos atribuciones. Entonces, Ezequiel Soria y otro señor, que era García Belloso, van a verlo a Martín Coronado para convencerlo. Y Martín Coronado no quiere saber nada. Entonces Ezequiel Soria le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a mostrar un ensayo. Si va a ver el ensayo y no le interesa, no hacemos la obra. Si le interesa, la hacemos.
Entonces hacen un ensayo, Martín Coronado queda muy satisfecho y los Podestá, Pepe Podestá le estrena La Piedra de Escándalo, que es un gran éxito en 1902. ¿Alguna pregunta más? Antes Sí, que yo me sé vuelva que a abandonar. si puede hacer si nos puede guiar un poquito, aunque sea breve, yo sé que es complicado, pero el proceso del sainete del conventillo, que desencadena la creación del Teatro del Pueblo. ¿Generación de? No sé si me puedo escuchar, Roberto. No sé, no te escuché lo último, pero hablo del sainete. El sainete es una forma del siglo de oro parecida a la loa, con la sola diferencia que es un entremés. ¿Qué quiere decir que es un entremés? Que está en los entreactos. Se hacía las obras del siglo de oro, todas las obras del siglo de oro eran de 3 actos, y entonces tenían 2 entreactos. En esos entreactos se hacía un sainete y un sainete, que eran cómicos, eran sainetes cómicos. En el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando le hablo de los entremeses, estoy hablando del siglo XVI. El siglo XVIII, un señor que se llamó Ramón de la Cruz, don Ramón de la Cruz, toma el sainete y lo independiza, lo transforma en una pieza autónoma, en una pieza de 1 hora autónoma, y toma los personajes de la calle de Madrid, los chulos, las prostitutas, los vendedores callejeros, los maleantes de poca monta, los vividores, los atorrantes, todo el submundo del Madrid de ese momento, y lo transforma en personaje. Si ustedes leen un sainete de don Ramón de la Cruz, posiblemente no entiendan nada, porque no solo los personajes han desaparecido, sino su hablar, su manera de decir, ya no existe. Es un poco lo que pasa también con el sainete criollo, que ahora paso al sainete criollo. Ese sainete lo traen las compañías españolas a partir de 1890 y poco a poco se va haciendo argentino, se va haciendo criollo. Lo toman los autores argentinos. Y Nemesio Trejo es el primero que toma la forma sainete y lo transforma en un, poco a poco, no es de golpe, pero lo va transformando en un sainete criollo. El sainete criollo toma los personajes de la inmigración. Tengan en cuenta que desde 1875 Buenos Aires se puebla de italianos, de españoles, de rusos, de judíos, de japoneses, de portugueses, hay de todo, hay de todo. Los toma desde el punto de vista de la sátira, pero siempre el núcleo es una relación amorosa que termina bien. Ese es el sainete que va, no digo progresando, va evolucionando hasta llegar a lo que significa el grotesco, que ahí habría que dedicarle, perdónenme, 2 horas. Ese es nuestro sainete, el sainete criollo, que muere prácticamente, cuando digo muere, sobrevive muy poco, en 1930, cuando comienza el teatro independiente. Uno de los que lo mata es el teatro independiente. La próxima... Había una puja con los productores, ¿verdad? Se explotaba mucho los actores. ¿Cómo? No te escuché. Que cuando se empieza a producir tantos sainetes se los explotaba a los actores. La explotación es infame, porque es el género chico. El género chico es una forma de representación, no es un género, que es la obra de 1 hora. Por lo tanto, la obra, por eso se llama género chico. La obra de 1 hora se hacían 4 obras por día, todos los días, y los domingos y los días feriados, 5 funciones por día.
el actor entraba a las 14 horas y se iba a las 2 de la mañana, porque cuando terminaba la última función de la noche, que era a las 10:30, por lo tanto terminaba 11:30, aparecía lo que se llamaba el suplicado. Un cartel que decía: el empresario suplica al elenco que se quede para ensayar la obra de mañana. Porque los ensayos eran de una vez, ¿eh? Se aprendía más o menos la letra, más o menos la ubicación, y había un gran auxiliar que arreglaba todo, que era el apuntador, el hombre que estaba en la concha esa, el emproseño, que estaba ahí adentro, y se cuenta, gente de esa época, que a veces se escuchaba más al apuntador que al actor. La próxima, por favor, que sea presencial, que yo me voy a sentir mucho más cómodo, no me va a traicionar y podemos hacerlo un poco más largo. Alberto, ¿Hay más preguntas? Yo sigo, no tengo problema. Yo doy clase de 2 horas. Alberto, le hago una pregunta. Roberto. ¿Quién es? Luis Miguel Nieto. ¿Por qué me dices? Bueno, pero yo me llamo Roberto. Bueno, perdón, Roberto, perdón. Perdón, Roberto, bueno, me equivoqué de nombre, perdón. Porque si querés yo le digo, Alberto, está la Casa Rosada, no va a venir. Bueno, discúlpeme, Roberto. Le hago una consulta. ¿Qué opina sobre la película La Cabalgata del Circo? Ay, te escuché hasta la película. La Cabalgata del Circo. ¿Qué crees que si conoce la película La Cabalgata del Circo, la conozco, sí, de Hugo del Carril. Sí, de Hugo del Carril. Pero esas son cosas cuando ¿Qué le parece, dice Luis? Son melancólicas representaciones de algo que ya pasó. Después de 1930 el sainete prácticamente no existe más. Lo mataron los capocómicos y los autores que repetían situaciones, que repetían personajes. Se llamaban los autores repentistas. ¿Qué quiere decir repentistas? Que escribían sin corregir. Entonces escribían además una obra de 1 hora, 50 minutos, agarraban una que ya habían hecho, le cambiaban el título, le cambiaban un poco la situación. Total, el núcleo central siempre era la relación amorosa. Si ustedes leen las obras de Vacarezza, van a ver la relación amorosa, algunas peleas de conventillo, el conventillo como lugar especial, el patio del conventillo. ¿Por qué el patio del conventillo? Porque era el lugar donde se cruzaban todos. Las cosas no ocurrían adentro de las piezas, ocurrían en los patios porque el patio es de todos. En los conventillos era de todos. Fue repudiado, nunca tuvo buena crítica, fue muy repudiado por grandes actores y grandes actrices que nunca hicieron sainete. Hubo gente que le sacó mucho y gente que se hizo millonaria, entre ellos Vacarezza, que fue un hombre que hizo muchísimo dinero con él y que fue el que sostuvo el sainete un poco más y de vez en cuando hacía algo que más o menos funcionaba. Y había un misterio, y todavía hay el misterio. Vos estrenás el famoso sainete, ¿cómo es? El conventillo de la Paloma, y la sala se llena. Y para darle un dato más, hace unos 10 años se hizo en el Cervantes. No sé si conocen el Teatro Cervantes, pero se los explico. El Cervantes tiene una platea de más o menos 1000 personas y los palcos. Y hay 3 pisos de palco. El último piso estaba desafectado
porque no se usaba, porque nadie compraba entradas para el último piso del palco. Se estrena el Conventillo de la Paloma y hay que rehabilitarlo porque la gente llena el teatro, incluso el tercer piso. Es uno de los hermosos misterios del teatro. De la misma manera que no se puede decir Macbeth porque es una desgracia, en fin. ¿Más preguntas? Brevemente, cuando aparece Congelado para mí. Discépolo con el grotesco, Armando Discépolo. Sí. No tiene suerte. Discépolo fue un autor malogrado. Fue un autor, alguna crítica lo respetó y otra crítica lo denigró. Discépolo empezó a escribir en 1910. En 1928 escribe su último grotesco que se llama Relojero y no escribió más. Y murió en 1971. Absolutamente, a mi criterio, desilusionado. ¿Qué ha pasado, Mati? Parece que se cortó la luz o algo, o se salió el Zoom. Ya supongo que va a estar pidiendo que lo admita y ahí lo voy a admitir, pero se salió. Dale, ahí. Ok, vuelve y cerramos. Ahí volvió. Ahí volví. Discépolo Bueno. fue desestimado, fue ignorado hasta 1960, que empieza un periodo de reivindicación. Se lo empieza a entender que es el otro autor faro. Yo les dije que había un autor faro que era Florencio Sánchez. El otro autor faro, quizás más importante que Sánchez, fue Armando Discépolo. Y sobre todo su figura se enaltece cuando en el año 69, tengan en cuenta que murió en el 71, le publican sus obras completas con un prólogo de David Viñas, donde dice, donde reivindica a Discépolo en toda su envergadura. Dice que es el gran autor del teatro argentino. Pero padeció mucho el desprecio. El teatro independiente lo despreciaba. Si ustedes lo quieren saber, el teatro independiente, Barletta, el creador del teatro independiente, lo despreciaba. Y no solo que lo despreciaba, sino que lo escribió. Yo tengo textos de Barletta donde dice que Discépolo es un pico del oro. Pico del oro, el tipo que habla sin saber. Es notable, lo de Discépolo es para estudiarlo, bueno, no sus grotescos. Es el autor de la gran obra maestra del teatro argentino, que es Stéfano. Stéfano es la gran obra maestra del teatro argentino. Es una obra de múltiples significaciones donde uno puede leer por lo menos 3 o 4 temas que están adentro de la obra y elegir alguno de ellos. Además de ser un trabajo para un actor. ¿Más preguntas? ¿Cómo nace el Teatro del Pueblo de Barletta? ¿Cómo nace el Teatro del Pueblo? ¿A raíz de qué situación nace? El mundo teatral porteño está dominado por el género chico, que no es solamente el sainete. El género chico es la zarzuela chica, es las variedades. Hay un montón de cosas
ahí adentro, pero el sainete es el género más importante, el más desarrollado. Hay todo un movimiento intelectual, sobre todo en los años 20, que dice que eso es un teatro de segunda categoría, es un teatro que no está en consonancia con la modernidad que necesita Buenos Aires y la Argentina. O sea, se necesita un teatro moderno. ¿Qué significa un teatro moderno? Un teatro que esté de acuerdo con las pautas europeas. Por lo tanto, hay necesidad, hay que inventar algo para establecer lo que se llama el teatro de arte, el gran teatro, que el sainete no lo era. Entonces, hay algunas aprontes, aparecen algunas instituciones antes del 30, algunas instituciones que tratan de establecer esto, hasta que Leonidas Barletta, el 30 de noviembre de 1930, funda el Teatro del Pueblo. Funda el Teatro del Pueblo bajo ciertas características. La principal, y a mi juicio la más penosa de todas, es que hace un corte total con todo el teatro anterior. Dice que todo el teatro argentino anterior, que todo lo que se hizo no sirve para nada. Hay que hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. E incorpora algunos rubros que hasta ahí el teatro argentino no había prácticamente usado, o por lo menos en su totalidad. El del director, el director tal cual lo entendemos ahora, que no existía, el escenógrafo, la iluminación, todos estos rubros, pero Barletta dice que el teatro es una misión, y entonces para el tema de la misión, esta cuestión casi religiosa, no se puede vivir de esto, hay que vivir de otra cosa y hacer teatro. Hacer el teatro. Y elige la gran literatura dramática extranjera. Trabaja con eso, desecha todo esto que yo les dije, él lo ignora totalmente. Discépolo, ignora Discépolo, ignora Martín Coronado, ignora García Belloso, ignora todo eso y llama a los narradores, los novelistas, para que escriban obras de teatro. Él le responden más o menos, algunos responden un poco más, otros un poco menos, escriben un par de obras, algunas mejores, otras peores, pero el que se destaca de todo esto que llama Barletta es Roberto Art, que escribe 8 obras, todas menos una, estrenada por el Teatro del Pueblo, y que es el primer gran autor del teatro independiente. La historia de la relación de Art con Barletta y todo eso es un poco larga como para explicarla ahora, pero es interesante y marca el ingreso de una nueva dramaturgia al teatro argentino inspirada en lo europeo. Le hago la última, Roberto. Sí. La última. Vamos a hacer un salto en el tiempo, pero me interesaría mucho conocer de su testimonio sobre teatro abierto. Bueno, he hablado tanto de teatro abierto que fue un milagro, nadie creyó que eso iba a suceder. Les digo, muy simple, fue una época muy difícil del país, ustedes son todos muy jóvenes y tuvieron, no padecieron eso, estábamos todos prohibidos, algunos ni lo sabían, entonces apareció la famosa frase, algo hay que hacer. Nos empezamos a reunir los autores, porque Teatro Abierto fue una creación de los autores, que empezaron a pensar qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, bla, 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 y ahí surgió la idea de hacer obras de media hora, convocar a 21 autores y representar 3 obras por día, o sea, 1 hora y media de espectáculo
todos los días de la semana durante 2 meses. Esa fue la primera idea. La segunda, cobrar muy poco de manera que la gente pudiera asistir. Nosotros no cobrar nada, ninguno que hizo teatro abierto cobró un solo peso, y empezar las funciones a las 6:30 para permitir a los actores que hicieran las obras de teatro abierto pudieran trabajar en las obras profesionales o comerciales o independientes que estuvieran haciendo en ese momento, que generalmente empezaban a las 9 de la noche. Esto fue el nacimiento. A medida que la cosa se fue desarrollando, que íbamos ensayando las obras, se ensayaban donde se podía, cuando se podía, en fin, hubo deserciones, gente que se fue de los elencos, hubo que cubrirlas a las apuradas. Bueno, una serie, jamás nadie pensó que íbamos a hacer un acontecimiento político como fuimos, porque en realidad Teatro Abierto fue un acontecimiento artístico de algún modo. Hay algunas obras maestras que se estrenaron en Teatro Abierto, pero fue un acontecimiento político muy importante. Fue la primera vez que se le mojó la oreja a la dictadura. Y lo hicieron los teatristas. Corrimos peligro, algunos tenían más conciencia del peligro que otros. Sobre todo la gente que estaba encuadrada en partidos políticos sabía las cosas que pasaban. No todo el mundo estuvo enterado de lo que pasó, de lo que pasaba en los campos de concentración, las desapariciones. No sé si expliqué algo. Perfectamente. No tengo tu Perfectamente. imagen. Bueno, ¿paramos Ahí acá? estoy. ¿Ustedes lo grabaron? Sí, Roberto. Sí. ¿Puedo Está hacer la todo última grabado. pregunta? Bueno, úsenlo en la medida que les interese. Sí, el año que viene me pagan los pasajes y yo voy y le digo. ¿Qué? Dime, la última pregunta, escucho. Sí, la última pregunta la hago antes que se termine la conversa. reunión. El tema del sainete, ¿qué opinión tienes sobre Tucuna Funcomentillo, que hablaron de Bacarese? Tucuna fue un comentillo y es una pequeña obra maestra, realmente es el sainete por excelencia. En arte siempre hay un tema que es bastante complicado. No hay que pedirle a las cosas más que las cosas quieren dar. A veces las cosas se logran, si uno lo logra sin darse cuenta. Aviso, aprovecho para esto que queda 1 minuto y creo que se corta el Zoom. La verdad que nunca se ha pasado el tiempo. Roberto, a ver, esperemos su despedida porque sí. se corta la transmisión, está programada para cortarse. Así que esperamos su les despedida. Agradezco la atención que me prestaron, les agradezco, espero que no se hayan dormido, que no se hayan confundido. Lean historia del teatro argentino, lean dramaturgia argentina y hagan dramaturgia argentina. Así les va a ir bien. Los felicito y hasta el próximo festival, que yo voy a estar ahí porque me van a regalar una botella de vino, sospecho. Au revoir.